Fecha de grabación. Listo, bueno. Vamos a explicar los puntos del parcial de operacional y numérico. Entonces, vamos. En primer punto nos tocó el punto 3, punto 10, punto 30. Listo, determinar el centro del área sombreada coordenada x, y. Use el método de integración a su criterio. Listo, en este caso vamos a usar el método de trapezoidal. Y entonces definimos que el área entre el área sombreada es igual a y1 menos y2, y1 teniendo en cuenta el eje. ¿Por qué teniendo en cuenta el eje? Porque es el que va encima. Listo, entonces tenemos que la función y1 es igual a y por m a la x por mx. Y función 2 es igual a k por x al cuadrado. Necesitamos hallar esa m, esta k, ya que al principio el profesor dio los criterios claros, el cual decía que el último dígito de la cédula y el último dígito del código son los valores para la variable a y h. Entonces, el último dígito de la cédula 7, el último dígito del código 5. Listo, entonces nos vamos a que x es igual a y igual a h, porque nos paramos en este punto. Decimos que x, y es igual a a como h. Y entonces igualamos en cada fórmula. Entonces aquí en este caso, digamos, sería h igual a m por a. Y en este caso sería h igual a k por a al cuadrado. Entonces despejamos esto y tenemos los resultados de m en k. Eso lo vamos a reemplazar en la función original. Entonces nos quedaría y igual a h sobre a, h sobre a por x. Y lo mismo para la de la k, y igual a h sobre a por x al cuadrado. Listo. Teniendo esto claro, pasamos al centro y el centro y en este caso sería la distancia hasta el diferencial dividido en el área entre las dos funciones. El área entre las dos funciones, como ya sabemos, es la función de arriba menos la función de abajo evaluada en los límites. O sea, integral entre función de arriba a abajo evaluada en los límites. Y la distancia hasta el diferencial sería eso mismo, pero multiplicado por un x. Listo, entonces pasamos a que en el MATLAB lo usamos con el método de trapezoidal. Entonces vamos a ver eso en MATLAB. Entonces nos vamos trapezoidal en XY. Entonces tenemos que trapezoidal, el A es igual a 0. Entonces decimos que el A es igual a 0, porque por el límite 0 a 7. Entonces de A a B, 0 a 7, N200, a su criterio, el que quiera, puede menos, el que quiera le pone más. Yo puse 200 porque me da un valor como más exacto, más aproximado. H igual a B sobre A sobre N, B menos A sobre N. Esta fórmula ya está definida. Pasamos aquí que esta es la gráfica de eso que ya escribimos. Y aquí la ecuación del trapecio. Entonces eso. Aquí escribimos la función. Entonces que vamos a mirar acá. A ver si... vamos a mirar acá. A ver si la tenemos. Si la tenemos bien escrita. Entonces en este caso sería para la distancia hasta el diferencial x al cuadrado y x a la 3. X al cuadrado. Entonces vamos a mirar acá. No es al cuadrado, pero pues vamos a ponerlo punto al cuadrado y aquí a la 3. Entonces es lo mismo, corremos el programa y pues se demora en cargar un poquito, pero bueno, aquí va formando los trapecios. Como dije, son 200 y nos da un valor. Entonces vamos a mirar lo que dicen los resultados. N igual a 200, ya lo sabíamos. H no lo sabíamos, pero pues el programa nos decía al principio que es B menos A sobre N, entonces lo calcula. Y la integral es esta, integral aproximada. Es esta, entonces la copiamos, la pegamos y nos vamos al Excel. Vemos que es igual a esto. El área entonces es lo mismo, pero sin la multiplicación del x, entonces nos vamos acá. Vamos a mirar esa misma y pues borramos. Esto vamos al cuadrado, se convierte en x, esto al cuadrado. Lo mismo y listo, la forma. El área bajo la curva, que bueno, vamos a estar calculando, bueno, es esta.
y el valor aproximado de la integral, este. Lo mismo, calcular h, sería el mismo. Y bueno, tenemos esto. Entonces tenemos que el centro de en x es igual a distancia entre el diferencial dividido en el área. Listo, hacemos las respectivas y verificamos con el x real exacto, que ya lo había sacado de esto. Pues para no explicárselo, se los puse aquí más resumido. A dividido en 2. Entonces tenemos que el x barra real exacto es 3.5, valor aproximado 3.4999. Listo, entonces ahora pasamos a y, que sería lo mismo, pero sino que estas funciones las vamos a pasar a términos de x. Entonces aquí quedaría x igual a y sobre m, y aquí raíz de y sobre k es igual a x, que es lo mismo que tenemos aquí escrito. En este caso vamos a tomar la función 1 como la que está por encima y la función 2 la que está por debajo. Entonces quedaría y sobre k raíz y sobre n. Listo, n igual a 200 es el mismo n del anterior. Acá son lo mismo. Acá lo mismo que expliqué ahorita, se despeja para hallar la k, a m. Reemplazamos en las funciones originales. Nos da esto, entonces y barra es igual a la distancia entre el diferencial sobre el área entre las dos funciones. Listo, entonces distancia entre el diferencial es la función multiplicada por y. Y el área entre las dos funciones es la función evaluada entre los dos límites, igual que acá. Entonces, copiamos la función. Vamos a hallar primero, bueno, la de área entre las dos funciones. Vamos a hallar primero área entre las dos funciones. Nos vamos al MATLAB y acordarnos que los límites son igual a de 0 a 5. Entonces nos vamos, trapecio ideal. Entonces el límite de 0 a 5, 200, b menos a, la fórmula, la gráfica, y pegamos aquí. V, damos V, la de la distancia, no estoy mal. Copiamos de la de la distancia, no, la del área. Copiamos fuera del área y lo ponemos a correr. Entonces nos da igual este resultado. Observamos que si es el mismo área. Y distancia, pues es esta misma función multiplicada por otro y más. Entonces, otro y. Y lo mismo. Entonces, aquí, otro lugar. Y verificar si nos comemos un paréntesis, si nos comemos un paréntesis. Ponerlo aquí y darle run. Listo, aquí nos da la distancia de cada diferencial y nos bota este resultado, 11.7666. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo del anterior. La dividimos, distancia entre el diferencial sobre el área entre las dos funciones, para que nos dé el y barra. Entonces ponemos esto dividido en esto y y barra es igual a esto. Rectificamos, un r real y exacto, 2/5 de h va a ser real exacto, en tanto procedimiento. Entonces nos da 2. Nos da 2, aquí nos da un valor aproximado. Listo, entonces miramos aquí que fue lo que hicimos anteriormente, los códigos y todo. Listo. Ahora pasamos al punto 10. El punto 10 nos dice, ver estudiante, código cédula, determinar la magnitud de la carga concentrada y el centro de la misma. Calcule las reacciones de momento y vertical en el apoyo en A. Listo. Tenemos que analizar esta imagen, la cual nos dice que hay dos cargas distribuidas en forma de triángulo, bueno, pero pues en sí son unas rectas. Entonces son triangulares, pero en sí eso es una recta. Entonces decimos que la altura para esta carga va a ser W o sea W inicial, que es acá, y la distancia va a ser L. Entonces determinamos que
por el código y la cédula. Eso va a ser 7, eso va a ser 5. Tenemos la función. ¿Cómo sacamos esta función? Esta función es la función de una recta. Recordemos que la función de una recta es m por x más una constante, pues si no comienza de 0, entonces es más una constante. Esa constante en este caso la puse b, y pues comienza desde 5, entonces ponemos b igual a 5. W, estatura, L, 7n, el número que uno quiera. Y decimos que la pendiente de esta recta va a ser W sobre L. ¿Por qué? Pendiente es Y2 menos Y1. Entonces, si nos paramos aquí, Y2 va a ser W menos Y1, 0. Y en la L, L2 menos L1. Entonces, L2 menos L1. Entonces va a quedar L. O sea, L acá es 0. Listo, función reemplazando estos valores nos va a dar esto. Igual a eso. Listo, entonces decimos que la carga concentrada es igual a la integral entre 0 y 7, entre 0 y L, de la función f de x. Y pues copiamos en el código de MATLAB. Entonces vamos aquí y miramos que esto es en Simpson, que la escogí porque me da un valor como más correcto. Entonces copiamos 0 a 7, n igual a 6. Entonces vamos a ver aquí. De 0 a 7, n igual a 6. Pegamos la función y ya tenemos. Y pues todo esto es para los cálculos de la integración, de la integral, que digo. Y entonces lo podemos recorrer. Nos dice a igual a 0, b igual a 7, n igual a 6, integral aproximada 17.5. Esto también nos suelta pues una gráfica. Y esa es la que vamos a poner aquí, 17.5. Entonces quedó bien. Y la otra sería esa misma función de ahorita por x. Entonces distancia hasta el diferencial de la carga. Lo mismo, pero por aquí. Entonces vamos a copiar esta fórmula para adelantar aquí. Procedimiento, control C. Los mismos límites, todo lo mismo. Y vamos aquí. Pegamos. Y esto nos va a dar igual a 40.833. Listo. Pues ya tenemos estos datos. 40.83333. Y entonces decimos x distancia hasta el diferencial sobre la carga concentrada. Y determinamos esto sobre esto. Entonces miramos acá arriba. Eso sobre esto. Y nos va a dar el valor del centroide. El igual es 2,333. Pero si nos fijamos aquí, ya es mucho menor a el del real. El real, como ya sabemos, el de un triángulo es L tercios, mirándolo desde este punto. L tercios. Mirándolo desde el punto S, entonces L tercios. Y subimos aquí a explicar la siguiente en el centroide en Y. La misma cuestión, sino que en este caso para Y. Entonces despejamos la función, pero en términos de Y nos da esa. Los mismos datos todo. Y hacemos lo mismo. N igual a 6, L igual a 7, W sobre L, entonces listo. Ponemos que la función en Y, entonces ponemos esta función, es esta. Entonces vamos a poner la función. Vamos a poner la función en MATLAB para mostrarles. Listo, entonces vamos aquí. Función en MATLAB. De 0 a 7. No estoy mal. 0 a 7.
0, de 0 a 5. Miramos de 0 a 5. 0 a 5 y lo mismo acá. Y nos va a voltar el valor de 17.5. Entonces, de 0 a 5, porque pues ya estamos hablando en el eje X, de 0 a 5, en el eje Y que digo, de 0 a 5, para hallar el centroide, para hallar el centroide, de 0 a 5. Entonces, por método de Simpson, la carga concentrada en el eje y en el eje Y es la siguiente. Entonces listo, 17.5, miramos, nos falta la gráfica. Y ahora lo mismo, pero para la distancia hacia el diferencial de carga. Entonces miramos, multiplicamos por otra Y y seguimos. Vamos por otra Y. Acá, y de 0 a 5. Nos dice de 0 a 5, n igual a 6. Revisamos. Vamos a tener errores igual. ¿Qué hacen allí? Entonces miramos acá. Y la ponemos a correr. Nos da 29.166.6 y 29.166. Listo, entonces ahí determinamos la distancia hasta el diferencial de carga. Listo. Entonces tenemos que el centroide en Y es la distancia hasta el diferencial de carga dividido en la concentrada, en la carga concentrada. Entonces, en esto lo anterior, miramos acá arriba, miramos acá. Entonces sería esa la distancia hasta el diferencial de carga dividido en la carga concentrada. Y nos da este resultado. El resultado real es este, W tercios, que nos da similar, ya que es un método de aproximación. Listo, entonces ahora pasamos a la carga que está, a esta carga de acá abajito. La anterior era para la carga arriba. Entonces ya hallamos el centroide. Listo. Listo, entonces aquí decimos que datos para el centroide en X. Entonces ponemos la función igual a menos X por M. Menos X por M comienza aquí, en 0. Entonces no hay necesidad de ponerle una constante, a sumar una constante. N igual a 6, L igual a 7, W igual a 5. Entonces despejamos lo mismo que les he explicado anteriormente. Entonces función reemplazando nos da esta función. Entonces ya sabemos que para la carga concentrada es la función evaluada entre los límites. Entonces como es en X de 0 a 7. Y ponemos entonces en el método de Simpson. Método de Simpson. Entonces vamos aquí al método de Simpson. De 0 a 7. Entonces de 0 a 7. 0 a 7. La función ya. Y entonces también ponemos n. Mirar que el n está también igual a 6. Lo ponemos a correr. Nos da menos 5.8333. Carga concentrada. Listo. Esos son los resultados. Y ahora lo mismo, pero para la distancia hacia el diferencial de carga. Que es lo mismo, pero multiplicado por x. Entonces, este es el diferencial de carga. Copiamos la misma. A mirar que acá sale al cuadrado. Y nos da 27.22. 27.22. Y ya haciendo la división nos da 4.6666. Y el real pues va a ser 2 tercios de L, que si miramos es un valor bastante aproximado.
¿Por qué? Porque a mi parecer Simpson es como la más que se asemeja más al valor real. Listo, entonces acá ya miramos que para datos para el centroide en Y, carga concentrada. Entonces miramos que aquí, bueno, aquí sería, es que no se ve muy bien, pero la podemos agrandar. Sería, pues menos, ¿sí? Sería menos. Listo, entonces decimos, con el método de Simpson, para Y, ¿por qué menos? Se preguntarán ustedes. Es a 5 tercios. ¿Por qué? Porque W es igual a 5. Pero entonces como va para abajo, entonces es menos. Entonces sí, menos 5 tercios. Entonces, ¿qué pasó? Listo, entonces ya estamos trabajando en esta. Y vamos a copiar la función para control C. Entonces carga concentrada es igual a la función evaluada entre los dos límites, o sea, la integral entre los dos límites. Y entonces vamos acá. En Y. Vamos aquí. Control V. Y entonces nos dicen que definamos los límites a es igual a 0 y B a que es igual. Entonces ponemos que B es igual a menos 5 tercios. Es menos 5 tercios. Ya trabo el programa. Algo aquí. Ya trabo el programa. Vamos a mirar otra vez a ver si ya funciona. Sí. Entonces, vamos aquí. Vamos aquí. Miramos bien a ver si es la misma función. 0 menos 5 tercios. Entonces acá menos 5 sobre 3. En igual a 6. Y ponemos a funcionar el programa. Nos da la misma carga que en el X. Lo que indica que vamos bien. Y bueno, listo. Ahora distancias a el diferencial de carga. Entonces tenemos que es lo mismo. Aquí me falta el menos. Un gallito aquí. Listo, menos 5 tercios y aquí fue porque se me copió. Me copió todo esto de acá abajo. Esto no va aquí. Y esto va con un menos. Acá un poquito. Ahí. Menos 5 tercios. Listo. Listo, entonces la misma función de arriba por X, por Y. Entonces por otro Y. Por otro Y, vemos que eso ya quedaría al cuadrado, entonces vamos a dar tiempo, entonces vamos a hacerlo así. Lo mismo, de 0 5 tercios y nos da 6.481. Miramos, a ver si es correcto el valor. Miramos acá arriba que digo 6.481. Nos da 6.481. Listo. Ya teniendo esto, vamos a hallar el centro de Y de la segunda carga, la cual sería distancia hasta el diferencial de carga dividido en la carga concentrada. Miramos, ¿sí? Esta dio en esta y nos da que el centroide en Y es menos 1,11. Listo. Y el real sería este, que nos da menos 1.11111 infinito 1. Listo, entonces miramos acá y decimos, giramos los centroides, decimos que 2, 2.3 y 1.6.
Entonces miramos desde el punto 2.3, 1.6, como que bien, ¿no? Entonces acá sería el centro de Y, y el otro pues en X es positivo y en Y negativo, entonces va como la carga por aquí. Listo. Pero entonces el ejercicio no acaba ahí. Dice calcula reacciones de momento y verticales en el apoyo en A. Listo, entonces miramos acá, nos vamos aquí y listo. Miramos que tenemos las dos cargas distribuidas y aquí en este diagrama ya sabemos con los métodos de aproximación cuánto es la carga y a qué distancia está, que es la distancia del centro y en X. Entonces hacemos una sumatoria de momentos desde el punto A para determinar la reacción y determinamos que este es el punto 611. Y sumatoria de fuerzas en X, RAX es igual a 0, nos pedían las reacciones. Y la sumatoria de fuerzas en Y, determinamos RAY. En este otro lado tenemos, esto es para las exactas, entonces realizamos la sumatoria de momentos con esto mismo, pero sin determinar ya estos valores que ya tenemos, sino dejarlo en términos de las variables, o sea, determinar las variables, y nos da que es 1 sobre 18 por WO, o sea, W por el al cuadrado, nos da esto. Rectificamos con esa, nos da un valor similar. Lo mismo para la reacción en X es igual a 0 y para la sumatoria la reacción en Y va a ser igual a 11,66666. Lo mismo. Listo. Ese sería todo por el punto 10. Ahora pasamos al punto 30. El punto 30 dice determinar el radio de giro del área sombreada con respecto a los ejes X y Y. Use el método de integración a su criterio. Listo. Entonces tenemos que nos dan esta función con, con estos valores y pues lo mismo de los casos anteriores, h igual a 5, a igual a 7, último dígito. Listo, entonces tenemos que analizar. Nos piden radio de giro del área sombreada. El radio de giro está por la raíz de la inercia respecto a un eje sobre el área. Listo, entonces tenemos que en esta imagen, vamos a agrandarla, hallamos la inercia para Y. Listo, entonces la inercia para Y decimos que es la integral entre dos límites que no los pongo acá porque así está dada la inercia, la función de la inercia. En Y sería x al cuadrado por el diferencial de área. Pero ¿qué es el diferencial de área? Entonces, si analizamos bien en esta figura, aquí les puse un rectángulo. Este rectángulo va a ser el diferencial de área. ¿Sí? Entonces, este rectángulo va a ser como, pues, como por así decirlo, para determinar en este punto hay más rectángulos alrededor de todo este eje. Entonces, esto es como para ya determinar el, el de A, que en este caso sería, el de A es el área de este triangulito, de este rectangulito. Entonces decimos que el ancho va a ser de X y el largo va a ser f de X porque va de 0 a la función. Entonces, ancho de X, claro, entonces base por altura, f de X por dx. ¿Por qué lo determinamos así? Porque nos paramos, que estamos trabajando en inercia en Y, entonces nos paramos en Y y tiene que ir paralelo al eje Y. Entonces, paralelo al eje Y, esos rectángulos van así. ¿De dónde comienza a dónde termina? De 0 a A. Entonces vamos, que Y, bueno, entonces nos dan también en la función nos da que la función es esto, o sea, 4h, y decimos que A igual a 7, H igual a 5, y listo, entonces reemplazamos valores en la función, con la daría 4 por 5, 20,
A es igual a 7 y 7 al cuadrado, 49. Listo, entonces esta sería la función ya en los criterios que pusimos nosotros. Y entonces inercia. Inercia sería entre 0 y A, porque los rectangulitos comienzan desde 0 y terminan en A, de x al cuadrado, ya fijo, por f de x por dx, que ya lo llamamos que es el diferencial de área, entonces sería ese diferencial de área. Listo, entonces por dx, listo, entonces sería solo reemplazar esta función en términos de x, que ya la tenemos acá. La reemplazamos, multiplicamos, entonces esta ya nos daría la función evaluada entre los dos límites para la inercia en y. Entonces la dejamos ahí planteada. Y luego tenemos que el área es igual a, ¿para qué área? Porque necesitamos la inercia y el área. Entonces el área, mirada como el área bajo la curva, o sea, esta región, decimos que va de 0 a la integral evaluada entre 0 y a de la función. O sea que va de aquí hasta aquí. Y pues la dejamos ya planteada la función como ya sabíamos era de 0 a 7. Dice, entonces, tenemos que, para trabajar esto, nos vamos a un MATLAB y lo vamos a trabajar por el método del trapecio. Entonces, vamos a primero a trabajar la inercia en Y. Entonces, inercia con el eje del método del trapecio. En el eje, poner, bueno, en el eje, porque solo igual vamos a trabajar en este eje. Listo. En el eje y copiamos que A es igual a 0, B igual a 7, A igual a 0, B igual a 7, B es igual a H es igual a B menos A sobre N, lo mismo que hemos venido trabajando. Y nos vamos aquí, que es lo importante. Lo importante es esto. Entonces ponemos, ya resumido aquí, tenemos esto. Entonces nos vamos al MATLAB y esto lo trabajamos con el método de trapecio. Y aquí, entonces decimos que A es igual a 0, bien, B es igual a 7, ajá, N, en este caso, ¿en cuántas N la trabajamos? En 40, N igual a 40. Vamos a ponerlo aquí. Si no lo puse en otro lado, no, N, trabajarlo igual a 40. N igual a 40. Y centramos aquí. Y decimos N, que N es igual a 40. Listo, entonces miramos acá, abrimos el MATLAB, N igual acá, ya lo cambiamos, igual a 40. Y nos vamos aquí a la función, ponemos la función con V y nos da, tenemos un error, entonces dice 0 a 7 y dice que la función tiene un error. Entonces miramos, la función tiene un error, miramos qué nos pasa en la función. No sabemos cuál es el error, entonces nos dice que en la fila 22, entonces tiene que ser aquí algo en la función. Entonces vamos a mirar cómo la función. La función es 20 sobre 7, 20 sobre 7 por x, vamos a ver, x al cubo menos 20 sobre 49, eso elevado a x a la 4. Y nos da la función, porque había un espacio ahí. Listo, entonces nos da que para la inercia en el eje Y va a ser esta. Inercia en el eje Y
va a ser igual a esta. Y entonces necesitamos valor del área. Valor del área es esta función de 0 a 7. De 0 a 7. Entonces de 0 a 7 lo mismo, sino que aquí ya va a ser por x y s, x al cuadrado. Y miramos acá, x acá, x al cuadrado. Y lo ponemos a correr. Y nos va a dar el área bajo la curva, que sería 23.31875, sí. Listo, después de esto, pues miramos que acá todo está correcto. Y decía que el radio de giro del área sombreada con respecto al eje Y va a ser igual a la raíz de la inercia del eje, que sería 26, 26, que sería la inercia del eje, dividido en el área, todo eso en la raíz. Y entonces hacemos la raíz y nos da que el radio de giro del área sombreada con respecto al eje, vamos a poner que eje porque no voy a trabajar con más, respecto al eje, es igual a 3.83333. Y tendríamos que el resultado del método de integración. ¿Por qué no trabajé con la inercia en X? ¿Por qué? Porque las barritas irían de la función a la misma función y al momento de despejar acá en X no podría, o tendría que ser por diferencial, pero es mucho más complejo. Entonces, pues ese es todo el video y ya, vamos a grabación.